por ahí algún azul Micrófono, oscuro. Bonilla. Y se las viñetear. Ajá. Porque hoy el medio que pele, ¿no? Sí, pues no. Bien, buenas tardes. Que alguien me diga que se escucha y se ve bien la pantalla, porfa. Sí, doctor. Bien. Bueno, vamos entonces a comenzar con la unidad 3, donde vamos a ver la información básica que se requiere para el diseño de una red de alcantarillado. El objetivo de esta unidad es que ustedes conozcan toda la información básica que se necesita para llevar a cabo el diseño de una red de alcantarillado. ¿Cuál es la información básica requerida para el diseño? Bueno, al diseñar una red de alcantarillado sanitario, es aconsejable efectuar un estudio lo más completo posible de la zona de cobertura para tener el conocimiento de las condiciones locales. Y cuando hablamos de hacer un estudio, el estudio va desde visitar todo el área de cobertura, o sea, recorrerla, hasta buscar toda la información que vamos a aprender durante esta clase. Al inicio del trabajo se deben obtener todos los planos que existan en la zona de estudio. O sea, es importante buscar todos los planos y la información que exista en la zona de estudio. ¿Está bien? Ahora bien, esta información generalmente está disponible en las oficinas de planificación física o en las oficinas municipales o organismos regionales de planificación física. O sea, podemos ir a la alcaldía, al departamento de planificación física, y ellos generalmente tienen toda la información relativa al área que está bajo su dominio. ¿Está bien? Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué nos puede pasar? Por ejemplo, si uno va a la alcaldía de Santa Cruz, uno encuentra la planimetría. Quizás no actualizada, pero bueno, está la planimetría. Para eso ya, como usted va a hacer el estudio topográfico, que es muy difícil que lo encuentre, entonces ahí le solicita a la comisión topográfica que actualice el plano planimétrico. ¿Está bien? Ahora bien, de manera general, la información básica que nosotros debemos recopilar se divide en dos etapas. Una primera etapa que son los trabajos de campo y una segunda etapa que es la preparación de los planos y los perfiles. Ahora vamos a ver qué incluye el trabajo que debemos realizar en el campo. Bueno, en primer lugar, debemos tener un mapa del levantamiento planimétrico donde se incluyan los manzanos de la zona, la situación de las calles, las líneas de ferrocarril en caso de que existan, los parques públicos, los estanques en caso de que existan, y todos los detalles y de las estructuras que puedan influir o quedar afectados por la red de alcantarillado. Volvemos a lo mismo otra vez. Siguen entrando estudiantes. Bueno, entonces, esto es importantísimo. Este plano planimétrico es muy importante porque recuérdense ustedes que nuestra red de alcantarillado va a pasar por el eje de cada calle. ¿Está bien? Entonces, es muy importante contar con el plano de levantamiento planimétrico. En segundo lugar, debemos disponer obligatoriamente del plano topográfico. Este plano topográfico con curvas espaciadas cada 50 centímetros o menor. Hoy en día, con el Autodesk LAN que ustedes seguro conocen porque lo vieron en topografía, bueno, uno solamente le dice el espaciamiento y eso ya tiene todas las curvas de nivel a ese espaciamiento. Normalmente yo la pido entre 0.10 y 0.20 para tener mayor información
en caso de que ya no disponga de la comisión en el terreno. ¿Está bien? Entonces ahí nosotros debemos tener en cuenta las cotas de la superficie de las calles en los puntos de intersección de las calles, porque ahí va a ir una cámara, en los puntos altos y en los puntos bajos, así como en los cambios de rasante, o sea, cambios de pendiente. ¿Está bien? Este plano es fundamental. En tercer lugar, y también se lo pedimos al topógrafo, que nos entregue los perfiles longitudinales de todas las calles por donde será ubicada la red de alcantarillado. Por ejemplo, para la calle 1, que me dé mi perfil longitudinal. Vamos a ver que este perfil longitudinal, nosotros, el topógrafo por las calles, tiene que tomar cotas topográficas cada 15 metros. Él deberá tomar un punto topográfico, la cota. Y además en aquellos lugares donde no caigan en los 15 metros, en los puntos determinados cada 15 metros, si hay un cambio de dirección o un cambio de pendiente, ahí también se debe tomar un punto de cota. Entonces, para cada calle vamos a tener un perfil donde vamos a tener las cotas con relación a la distancia. Como normalmente las calles hoy en día son de 100 metros, pues entonces vamos a tener en la distancia de 0 a 100. Cada 15 metros, como podemos ver aquí, vamos a tener un punto de cota que va a permitir trazar el perfil de esa calle. ¿Por qué es importante el perfil? Porque nosotros la cota superior de la cámara, o sea, la tapa de la cámara de inspección va a coincidir con la cota de terreno o de pavimento, si es que existiera en el lugar donde vamos a colocar nuestra red de alcantarillado. Entonces ya con esto nosotros estamos en primer lugar definiendo la cota superior de las cámaras. Y en segundo lugar, ya nosotros vamos a saber, porque ahí nos podemos dar cuenta que en la calle 1, este va a ser el 0 y este es el 100, la pendiente va en esta dirección. Entonces vamos a indicar con una flecha el sentido de circulación, el sentido del terreno, de la pendiente natural del terreno, que a su vez nosotros vamos a colocar nuestra pendiente en la misma dirección de la pendiente natural del terreno para evitar grandes excavaciones. Entonces, por eso es que es muy importante este perfil para todas las calles del área de cobertura. En cuarto lugar, en aquellos casos que sea necesario, se deberá realizar un estudio topográfico de las zonas adyacentes a la red de alcantarillado, al área de cobertura, de manera tal que en dicha zona se cuente con la topografía si es que en un futuro se va a hacer una ampliación o una renueva, aprovechando que la comisión topográfica está en el terreno. En quinto lugar, debemos tener las cotas de los lechos de los ríos, los arroyos, los canales de drenaje o por donde va a atravesar la red, debiéndose determinar para cada uno de estos el nivel de aguas normales y el nivel de máxima crecida, o sea, el máximo nivel esperado en ese lecho. ¿Está claro? Y eso es importante, ¿por qué? Porque imagínense que nosotros fuéramos a atravesar con una red de alcantarillado. Si pasamos por debajo del nivel máximo de crecida, tenemos que colocar un sifón invertido. Si pasamos por encima del nivel máximo de crecida, con nuestra red, vamos a tener que colocar un puente canal, como vamos a ver más adelante. De las estructuras e instalaciones existentes se deberá determinar. Cuando me refiero a eso, me refiero a los edificios, a las casas de los domicilios, etcétera, a todas las estructuras. Debo determinar en primer lugar la profundidad de las cimentaciones o fundaciones, como ustedes le llaman, de los edificios. De manera que cuando yo vaya a realizar la excavación de mi red de alcantarillado durante la etapa de construcción, se puedan evitar afectaciones al bulbo de presión, poniendo en riesgo
su estabilidad. A ver, nosotros tenemos, vamos a suponer, un edificio. Ese edificio tiene una profundidad de cimentación. Y esa cimentación va a tener un bulbo de presiones que no coincide con el área del edificio. Siempre el bulbo de presiones es mayor que el área del edificio. ¿Qué pasa si yo excavo con mi zanja, que puede ser hasta 6 metros de profundidad? Yo excavo parte de ese bulbo de presiones, que es el que le transmite todas las cargas a la edificación. Pues entonces me va a fallar estructuralmente. ¿Cuántas veces no hemos visto aquí en el noticiero, en la vida real, en Santa Cruz, que compran uno o dos domicilios, hacen un edificio y cuando excavan para hacer la fundación del edificio, afectan el bulbo de presión de la casa de al lado y se ha rajado o se ha deslizado parcialmente la casa de al lado? Es lo mismo. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta ese aspecto. Por otro lado, el tipo, edad y estado de los pavimentos de las calles, en caso de que existan, por donde se va a construir las alcantarillas. Este aspecto se debe tomar en cuenta a momento de la elaboración del presupuesto de ejecución de la red de alcantarillado. A ver, lo normal, ¿qué sería lo normal? Que en una ciudad no se pavimente hasta tanto se tengan los servicios básicos que van en el espacio público, o sea, por las calles y enterrados. Generalmente la red de agua potable no tiene problema porque siempre se construye antes de que se pavimente, porque bueno, la gente sin agua no puede vivir. Pero por ejemplo, acá en Santa Cruz hay muchos lugares que no tienen alcantarillado sanitario y ya ha sido pavimentado. ¿Por qué? Por la presión que ejerce la población de que quiere pavimento en su calle, en su cuadra. Y bueno, los políticos por dar gusto y bueno, tratar de ser reelectos, le hacen el pavimento, cosa que no debería hacerse. ¿Está claro? Por eso es que uno de los problemas más grandes que tiene la ciudad de Santa Cruz es que la alcaldía hace muchos años delegó esos servicios básicos, o sea, se los quitó de encima y dijo, no, yo no puedo hacerme cargo de eso. Y ahí aparecieron las juntas vecinales y conformaron lo que son las cooperativas. Y como ya el servicio básico de agua potable y alcantarillado no es de la alcaldía, entonces a la alcaldía le importa un bledo si pavimenta y no está construida la alcantarilla, porque en definitiva esa no es su responsabilidad, porque la delegó. Entonces eso es un error craso. Siempre, aunque sean tercerizados, los servicios básicos siempre tienen que estar a cargo de la alcaldía, porque es la alcaldía quien planifica el crecimiento poblacional. ¿Entienden? Entonces, el hecho de que esté a cargo de la alcaldía, cuando la alcaldía vaya a pavimentar una cuadra, lo va a pensar porque cuando vaya a construir el alcantarillado, va a haber que cortar el pavimento, va a haber que construir el alcantarillado y va a haber que reponer el pavimento. Y entonces esos son gastos adicionales para la alcaldía. Pero como la alcaldía no es la dueña, bueno, usted quiere poner el alcantarillado, corte el pavimento y repóngala con sus recursos. Entonces, ese es un problema que está hoy en día sufriendo la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por una mala planificación física. ¿Está bien? Entonces, lo que hay que hacer, por eso es que es importante cuando comencé esta clase, de que hay que recorrer toda el área de cobertura donde nosotros vamos a diseñar el servicio de alcantarillado. ¿Y por qué hay que recorrerla? Porque si usted no la recorre, no se va a dar cuenta si tiene zonas con pavimento, ya bien sea rígido o flexible. Si tiene zona que no existe pavimento, son calles todavía de terreno natural. Y entonces todo eso tiene que preverlo dentro del proyecto propiamente dicho. Porque en caso que tenga pavimento, va a tener que prever el corte del pavimento,
va a tener que prever excavación, va a tener que prever relleno y reposición del pavimento en el presupuesto del alcantarillado. ¿Está bien? Bueno, por otro lado, debemos tomar en cuenta la situación de las conducciones de agua, gas, electricidad y teléfono y otros servicios que pudieran estar soterrados. Generalmente esos son los servicios que van soterrados, de manera que se puedan evitar las conexiones cruzadas a momento de la red de alcantarillado. ¿Qué les quiero decir con esto? A ver, es muy difícil evitar el cruce de estas conexiones, pero lo que sí no podemos hacer es obviar que la existencia de estas conexiones enterradas y hacer nuestro trazado y recomendar nuestro proyecto que hagan en la construcción y que después venga el constructor y con una máquina, por ejemplo, le meta la máquina a una instalación eléctrica que inclusive le puede costar la vida al operario, o a una instalación de gas que puede provocar una explosión y bueno, costar la vida de muchas personas. Entonces, eso es importante siempre. ¿Para qué? Para prever en los planos los puntos de cruce de instalaciones enterradas y advertir a qué profundidad se encuentra la instalación que se cruza con la que se desea construir, que es el alcantarillado sanitario. Normalmente las tuberías de gas pasan por entre la acera y el cordón de la acera. Las tuberías eléctricas pasan por la acera. Las tuberías de teléfono pasan por la acera. Y las tuberías de agua pasan a 1 metro del cordón de la acera y a 80 centímetros de profundidad. Esas son las instalaciones que pueden ir soterradas y en los lugares o en el espacio público donde se ubica. ¿Está bien? Por otro lado, es importante que nosotros tengamos la información necesaria sobre el nivel freático, ya que en caso de no existir, nosotros vamos a tener que verificar. Si no se conoce la profundidad del nivel freático en la zona, entonces cuando nosotros mandemos a hacer los estudios de suelo a la comisión que va a hacer los estudios, como ellos tienen que hacer perforaciones para tomar muestras a diferentes niveles o profundidades, pues entonces les encargamos que por favor nos verifique si hay o no hay nivel freático, y si en caso de que se encuentre en nivel freático nos digan a qué profundidad está. ¿Por qué? Porque lo que no puede ocurrir es esto. Miren esto que está aquí, miren. Es una zanja, esta es una cámara de inspección. Esta es una zanja que han excavado para colocar la red de alcantarillado. Fíjense ustedes que está llenita de agua. ¿Y eso por qué? Eso es porque lógicamente el nivel freático está por encima de la cota de excavación de la zanja. Entonces, bueno, en esos casos hay que buscar la forma de extraer esa agua de la zanja, porque no se puede, los operarios no pueden hacer las instalaciones, por supuesto, bajo agua, porque tienen que darle alineación y pendiente sobre todo. Y además, vamos a ver que cuando una zanja, el nivel freático supera la cota de fondo de la zanja o la cota de corona de la tubería, entonces ahí cambia el tipo de material de relleno que se coloca. En vez de ser arena, se cambia por una grava. ¿Para qué? Para que con las subidas y bajadas de nivel freático no se lave la grava y entonces se produzcan asentamientos de las tuberías, porque se pueden zafar las uniones y lógicamente contaminar el terreno. Como octavo elemento que debemos nosotros considerar, debemos obtener la información lo más completa posible
de las características del suelo, donde vamos a construir la red de alcantarillado. Para ello se deben hacer sondeos para tomar muestras a intervalos de cada 15 metros. O sea, como mismo se hizo para para la topografía, el estudio de suelo se deben tomar muestras cada 15 metros y en cada cambio específico de tipo de suelo. Y estos sondeos se van a hacer a una profundidad mayor que la que va a alcanzar la tubería, la cota inferior de la zanja donde voy a colocar las tuberías. Siempre se recomienda que se tome muestra hasta 1,5 metros por debajo de esa instalación. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, aquí se puede ver que aparece el nivel freático. Entonces eso hay que decirle que nos tomen la profundidad a la que se encuentra el nivel freático para prever, sobre todo en el presupuesto, el uso de equipos de bombeo para extraer el agua que se vaya a acumular en la zanja. ¿Está bien? Y evitar su acumulación. Entonces, en caso de que encuentren suelo rocoso, pues ahí ya no hay que seguir tomando muestras hacia abajo porque ya se sabe que se cuenta con suelo rocoso. ¿Por qué es importante esto, señores? Es muy importante para la hora de hacer el presupuesto. Porque no es lo mismo, por ejemplo, excavar en arena, donde si tenemos un suelo arenoso, obviamente la arena por su ángulo de reposo, que es 3, se va a deslizar. Y un operario no puede estar allá adentro y correr el riesgo que se deslice la arena y lo tape y se pueda morir por asfixia. Ahora, en esos casos va a haber que utilizar las tablestacas para poder evitar que ese material pueda obstruir el trabajo del operario, peor aún, poner en riesgo su vida. Y además es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, imagínense, no es lo mismo excavar en suelo arenoso, arenosilloso, o en suelo en tierra natural, tierra negra, etcétera, que excavar en un suelo rocoso. El costo de la excavación en suelo rocoso, bueno, demanda el uso de explosivos y por ende tiene un costo mayor. Entonces, lo que no podemos nosotros, por no hacer el estudio de suelo, prevé que hagan la excavación de la zanja, por ejemplo, con un equipo, una retroexcavadora, pero sin embargo que no nos hayamos dado cuenta que hay roca en el terreno, entonces la retro no va a poder excavar la roca. Entonces ya no previmos comprar explosivos, hacer el mullido para poder hacer la extracción de esa roca fracturada. Entonces ya estamos encareciéndole o creando la necesidad en la etapa de construcción de nuevos ítems y planillas adicionales para cubrir ese gasto que no está previsto. ¿Está bien? Como noveno, debemos obtener datos generales de la localidad, o sea, de la zona, relacionado con el clima. ¿Por qué es importante el clima? Es muy importante, bueno, en primer lugar, para saber el periodo lluvioso en la zona. ¿Está claro? Por ejemplo, acá es en invierno y sin embargo en el hemisferio norte, o sea, es en los meses de de julio y agosto, junio, julio, agosto y hasta septiembre. Y acá es en noviembre, diciembre, enero y hasta febrero. O sea, cambia las épocas lluviosas. Por eso es que es importante tener información sobre el clima. Además, no recuerden ustedes que, por ejemplo, para los sistemas de tratamiento, bueno, no recuerden si no se los estoy diciendo porque todavía no lo han aprendido, pues entonces dependiendo de las temperaturas, pues entonces las bacterias pueden desarrollarse que en un determinado medio se pueden desarrollar, en otros no, pues entonces habría que comprar bacterias para climas cálidos o bacterias para climas fríos. ¿Está bien? Ahora, por otro lado, es importante conocer la temperatura de la zona, por lo que les decía, sobre todo en los tratamientos,
La hidrología, ¿por qué? Porque cuando yo conozca la hidrología voy a saber las épocas lluviosas, la profundidad que alcanzan los niveles freáticos y todo eso me vaya a llevar a tomar previsiones no solo en la etapa de diseño, sino también en la etapa constructiva, el tipo de vegetación. Aquí estamos hablando de una red de alcantarillado donde el enemigo número uno de una red de alcantarillado son las raíces de los árboles. Entonces, si hay una vegetación tupida en la zona, tengo que tomar mis previsiones porque se utiliza un tipo de material con un tipo de unión para disminuir el acceso de las raíces, porque las raíces, aunque ustedes no lo crean, dentro de las alcantarillas hay qué cosa, la humedad por el agua que se transporta, el tipo de agua que se transporta, que es un agua rica en materia orgánica, y entonces la raíz, por muy delgadita que penetre por el más pequeñito de los huecos, esa raíz va a empezar a engrosar, a engrosar, a engrosar y termina partiendo la tubería. Entonces, es importantísimo ver la vegetación en la zona donde nosotros vamos a ubicar nuestra red de alcantarillado. Y además, es importante tomar en cuenta las infraestructuras por las razones que ya les decía, por ejemplo, de las fundaciones, etcétera, de ellas para evitar cualquier fallo estructural. Bueno, cuando ya tengamos toda esa información, que como ustedes pueden ver, se dice rápido, pero no es poca, sino que es una información muy amplia que lleva inclusive hasta meses para obtener la información de todos esos estudios. Entonces ya pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de preparación de planos y perfiles. Una vez concluida la primera etapa de levantamiento de la información durante los trabajos de campo, se procede a la elaboración de los planos que servirán como información para la ejecución del proyecto. Aquí yo les voy a transmitir una experiencia mía muy personal. A mí no me gusta pasar a la etapa de preparación de planos y perfiles una vez que se concluya la primera etapa. Y les explico por qué. Si yo paralelamente al desarrollo de la primera etapa voy efectuando la segunda etapa, ¿qué quiere decir eso? El topógrafo hace el levantamiento de esta zona. Y al hacer el levantamiento de esa zona, él le mete los datos al software y me puede sacar las curvas de nivel. Y me puede hacer los perfiles de la zona que ya ha hecho. ¿Y por qué les digo esto? Porque si yo espero a que se vaya la comisión topográfica o de estudios de suelo, y yo en la segunda etapa me doy cuenta que me falta información en algunos puntos de interés para mí, para mi diseño, de la topografía o del suelo, entonces si ya se fueron, volverlos a traer al campo, seguro que va a tener otro costo. Entonces yo prefiero que ellos vayan elaborando paralelamente la información que van levantando. De manera que no se pierda el trabajo que ellos están haciendo y lógicamente los intereses míos personales desde el punto de vista de elaboración del proyecto. En relación con las escalas que se recomiendan para elaborar los planos, se tienen las siguientes. Los planos en escala 1 en 2500 se utilizan para mostrar el detalle a nivel de anteproyecto. O sea, a nivel de anteproyecto, o sea, antes de realizar el proyecto, yo necesito tener toda una información y generalmente se utilizan esas escalas para que me permitan a mí poder ver en su conjunto toda la información del área de cobertura. Ahora, cuando existan muchas estructuras subterráneas, las mismas se pueden presentar en planos confeccionados a escala de 1 en 500 o menores.
O sea, ya cuando voy a tener alguna conexión cruzada, a mí me conviene, en este caso, ampliar la escala, que es disminuir el valor correspondiente al 1, que es el 500 o menor, aumentar la escala. ¿Para qué? Para poder poner, por ejemplo, detallar en qué lugar estar, a qué separación se encuentra. ¿Para qué? Para darle mayor seguridad al ejecutor. En los perfiles longitudinales deben señalarse las cotas de los ejes de las calles a distancias de 15 metros y en los puntos en que se produzcan cambios bruscos de pendiente. O sea, esto se lo tengo que indicar y solicitar a la comisión topográfica, que me elabore los perfiles con puntos espaciados o distanciados cada 15 metros, y donde se produzca un cambio brusco en la pendiente de terreno y que no coincida con los puntos de los 15 metros, que ahí también me tome la cota, porque justo en los cambios de pendiente, ahí estoy obligado por norma a colocar una cámara de inspección. Entonces necesito saber la cota de terreno en ese punto de cambio de pendiente, porque ahí me va a definir la cota superior de la cámara. Cuarto, las curvas de nivel, cuando estén disponibles, deberán representarse en separaciones de 0,5 metros o menores. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Hoy en día, como les decía, ya les adelantaba, el Autodesk LAN, el topógrafo le va metiendo los puntos y ya después sencillamente le da el espaciamiento entre las curvas de nivel. Entonces ahí particularmente, mientras más pequeñito sea la separación de las curvas, por ejemplo, cada 10 centímetros o 20 centímetros, más información tenemos nosotros para poder defendernos y realizar un buen trabajo. No se olviden ustedes nunca que la red de alcantarillado sanitario es una red que trabaja con flujo por gravedad, o sea, no trabaja a presión. Y el movimiento del agua y sus componentes dentro de la tubería se logra con la inclinación o la pendiente que le damos a dicha tubería. ¿Está bien? Quinto, los planos que se utilizan para informes de planificación se preparan a escalas 1 en 10.000 a 1 en 20.000. A ver, este es un problema que tiene muy grande la ciudad de Santa Cruz. Yo una vez hice proyecto de la red de Cospail, le calculé la red y fui a la alcaldía a solicitar información para ver si tenían información topográfica. ¿Y por qué hice eso? Porque, bueno, tengo un amigo que trabajaba en la CRE y ellos hacen el levantamiento topográfico de sus postes, donde van los tendidos aéreos. Y entonces fuimos a solicitarlo y la alcaldía dice que no manejaba esa información, que esa información había que solicitársela a la CRE. Entonces, bueno, ya ahí yo no podía intervenir y ahí preferí que fuera la cooperativa, los directivos de la cooperativa y el gerente, para que ya fuera de institución a institución. Cuando ellos fueron ahí a la CRE, que está por ahí por la feria de exposición, el tercer anillo externo, creo que es, sí, el tercer anillo externo, y la Rocky Coronado, ellos cuando solicitaron la información, la CRE les dijo así claramente de que ellos habían pagado por ese servicio y que por ende era propiedad de ellos, que no tenía por qué entregarse. Resultado, no le dieron la topografía, hubo que hacer el estudio topográfico, o sea, contratar una comisión topográfica para que haga el estudio topográfico para poder desarrollar el proyecto de agua, el proyecto de agua potable, porque ellos no tenían calculada la red, como la gran mayoría de las cooperativas. Recientemente
estoy calculando la red de Warner que nunca le habían hecho cálculo. Igual la de Torno, que ya se la terminé y se lo concluí, se la entregué. Y entonces, ¿a qué se debe esto? Y este es el problema más grande que tiene Santa Cruz. ¿Quién es el dueño? La primera pregunta que yo les podría hacer, o que podríamos hacernos, ¿quién es el dueño del espacio público? La alcaldía. ¿Por qué? Porque la alcaldía es la representación del Estado en un lugar determinado. Y el Estado es el dueño de los espacios públicos. Entiéndanse los espacios públicos en una calle, los que van desde la barda de un edificio, de una casa, hasta la barda de la casa que está enfrente. O sea, incluye las dos aceras, el espacio entre el cordón y la acera y la calle como tal. Entonces, todo lo que se construye en ese espacio, el dueño es la alcaldía, por decir el Estado, ¿no? Pero bueno, la alcaldía. ¿Quién se debe ocupar de eso? El Departamento de Planificación Física, que es quien debe tener toda la información de todo lo que se hace, porque es ella la única que puede autorizar el uso de ese espacio físico. Entonces, lo que debió hacer la alcaldía, ya la cree. Usted quiere pasar con los postes por esta cuadra. Bien, me tienen que dar los planos para informes de planificación del proyecto que usted va a hacer y va a ejecutar. ¿Está claro? En definitiva, lo que se entregan son los planos que se conocen con el nombre de as-built, que son los planos de obra ya ejecutada. ¿Está claro? Donde ahí se incluyen todas las modificaciones al proyecto como tal. Entonces, esos planos son estos a los que me estoy refiriendo en este punto, que se entregan en escala 1 a 10.000 a 1 en 20.000. O sea, son planos pequeños que no te dan mucha información, pero que sí sirven a efectos de poder identificar por dónde pasan las instalaciones por los espacios públicos. Entonces, lo que no se hace tampoco, se los digo yo, lo que debería hacerse es que una cooperativa hace el proyecto de alcantarillado sanitario y entonces le debe entregar una copia, para informes de planificación física al Departamento de Planificación Física de la Alcaldía de lo que va a lo que ha construido en ese espacio físico. ¿Está claro? Y esos son estos planos como tal. Bueno, vamos a ver en el segundo punto, bueno, con esto hemos concluido todo lo que es la etapa, las dos etapas acerca de la información que se requiere para el proyecto de una red de alcantarillado, que es la etapa de campo y la etapa de preparación de plano. Como ustedes pueden ver, es una información sumamente amplia. Les recomiendo, si no tienen esta información, no hagan un alcantarillado, no diseñen la red de alcantarillado. Ejemplo, creo que ya se los puse en el Torno, hicieron un proyecto de una red de alcantarillado, construyeron el proyecto de una red, de la red que había sido diseñada, y cuando empezaron a echar agua, el agua no corría para donde debía. ¿Por qué? Porque lo seguro que la información se la inventaron para poder cobrar la plata del proyecto. En cualquier lugar del mundo, esa persona se pudre en la cárcel, porque un alcantarillado no baja de los cientos de miles o millones de dólares. Entonces, imagínense ustedes, nosotros tenemos la responsabilidad de que el dinero que nosotros hacemos o concebimos en un proyecto, cuando se ejecute ese proyecto, se tiene que ver respaldado con el buen funcionamiento. ¿Está claro? Es como cuando un civil hace cálculo estructural en un edificio. Si el edificio se cae y mueren personas, la responsabilidad penal es para esa persona que hizo el mal diseño. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora en el punto 2 algunas consideraciones básicas que se deben tener en cuenta a la hora de realizar un proyecto de alcantarillado sanitario. Bueno,
En el proyecto de una red de alcantarillado sanitario, nos implica a los proyectistas, en primer lugar, que debemos hacer la estimación de los caudales de agua residual a emplear en el diseño. O sea, nadie sabe cuál es el caudal que va el caudal de agua residual que va a generar una ciudad cuando nosotros hacemos un proyecto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, de acuerdo a la experiencia que existen en las normas nacionales, internacionales, y que no son más que reflejo de la experiencia de muchos profesionales que han pasado a través de los años diseñando estos sistemas. A partir de esa información, nosotros tenemos que hacer la estimación del caudal de agua residual que vamos a emplear en el diseño. Y este es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros no estimamos todos los caudales, que van a ser incorporados y evacuados por la red de alcantarillado, ¿qué es lo que puede pasar? Que mi red de alcantarillado sea deficitaria. Por ejemplo, yo estoy asesorando, fiscalizando el proyecto que están haciendo una empresa para el alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Guarne. Y una de las cosas que yo le observé al proyecto es que ellos solo consideraban el caudal de origen domiciliario. Y entonces mi pregunta es, ¿en Guarne no existen escuelas? ¿En Guarne no existen restaurantes? ¿En Guarne no existen instituciones? Y esas aguas que ellos generan, ¿a dónde van a ir a parar? ¿No es al alcantarillado? Entonces, si ustedes no tienen en cuenta esos caudales, ¿qué es lo que le va a pasar? Que cuando se incorporen, lógicamente que su red puede ser que trabaje a presión y que no cumpla con los requisitos de relaciones Y sobre D. Entonces, eso es importante, la estimación de los caudales. Por otro lado, debemos también seleccionar la fórmula que vamos a utilizar en el dimensionamiento. Bueno, ya acá, cuando empecemos a estudiar, vamos a ver cuál es la fórmula que nosotros vamos a utilizar, que no es más que la de Manning. ¿Está bien? Para tampoco, no, es muy simple. Es la ecuación de Manning la que se utiliza. Ahora, ¿por qué se utiliza? Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, por otro lado, la selección de los materiales y el tamaño mínimo de las alcantarillas. O sea, ya nosotros sabemos que el sistema que vamos a aprender a diseñar nosotros, ¿cuál es? El sistema simplificado. Y como sistema simplificado nos recomiendan que el tamaño mínimo de las alcantarillas es de 150 milímetros 6 pulgadas. Ahora, la selección de los materiales, vamos a ver que va a depender por donde vayamos a cruzar el tipo de alcantarilla en materia que nosotros vamos o debemos colocar. Eso lo vamos a aprender más adelante. Por otro lado, la selección de las velocidades mínima y máxima en las alcantarillas. Ahí vamos a aprender que la norma nos fija la velocidad mínima y la velocidad máxima a la que debe circular el agua por el interior de las alcantarillas para evitar con velocidades menores a la mínima sedimentación de sólidos que transporta y con velocidades mayores a la máxima erosión o rotura de las tuberías de las alcantarillas. Quinto, la evaluación de las pendientes mínimas y máximas a utilizar en las alcantarillas. Tanto las pendientes mínimas y máximas están estrechamente vinculadas con las velocidades mínimas y las velocidades máximas. La evaluación, sexto, la evaluación del cumplimiento de la fuerza atractiva. Bueno, ya nosotros sabemos que el sistema simplificado adopta como criterio de diseño para el dimensionamiento de las alcantarillas el criterio de la fuerza atractiva, de que tiene que ser mayor o igual a 0,10 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Está claro? Que cuando nosotros garanticemos que la fuerza atractiva sea mayor a 0,10, entonces entre el 90% de las partículas
partículas sólidas que ingresen a la alcantarilla van a llegar a su destino final. Entonces, cuando nosotros diseñemos la fuerza atractiva en cada uno de los tramos que compone la red, tiene que cumplir con ese requisito. Séptimo, la evaluación de los trazados y soluciones alternativas. Miren, cuando una de las cosas que yo le he observado al proyecto de alcantarillado y ahora se ha paralizado por eso, es que ellos han hecho un solo trazado. Ellos han hecho un solo trazado y eso no es correcto. Normalmente lo mínimo que uno debe hacer es 2, pero lo ideal serían 3 trazados. ¿Está claro? ¿Para qué? Para que de esos 3 trazados yo calcule, tan sencillo como que calculo la longitud total de recorrido de tubería del agua, de la longitud total de tubería, y aquella que me dé la menor longitud, ese es el trazado con el que me voy a quedar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice el concepto de red de alcantarillado? Es aquella red que pasa por todas las calles para recolectar las aguas y alejarlas lo más rápido posible hasta el punto de entrega a la planta de tratamiento de agua residual. Si yo tengo que necesito 1000 metros, pero en otra necesito 2000 y en otra 3000 metros para llegar al lugar, ¿cuál es el que me conviene? El de 1000 metros, porque es aquella red que me va a permitir llegar lo más rápido posible a la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Está claro? Ahora, 8. La evaluación del empleo de alcantarillas con trazados curvos. Hoy en día ya no se usan los trazados curvos, pero bueno, vamos a ver en qué condiciones muy favorable colocar los trazados curvos y vamos a aprender, yo les voy a enseñar cómo es que se realiza el trazado curvo con trazado recto y logro la misma curvatura y las ventajas que tiene eso en comparación con hacer un trazado curvo. ¿Está bien? 9, la selección de las instalaciones complementarias adecuadas. ¿Cuáles son las instalaciones complementarias? Bueno, cuando tengo topografías muy llanas, yo tengo una limitante en la profundidad máxima, que no puede ser mayor a 6 metros. Si mi topografía es muy llana, como la red de alcantarillado tiene una pendiente en el sentido de circulación del flujo, puede ser que llegue hasta los 6 metros, pero no me puedo pasar de los 6 metros. Entonces ahí tendría que colocar una estación complementaria que se llama estación elevadora. Una instalación complementaria, perdón, que se llama estación elevadora. Construyo un pozo de bombeo, coloco un equipo de bombeo para elevar el agua otra vez a la altura mínima de 1 metro para su descarga por gravedad. Cuando les mostré el grafiquito de una quebrada, un río que atraviese la ciudad, les dije que o se colocaban sifones o se colocaban puentes canales. Sifones invertidos o puentes canales. Esas son 2 instalaciones complementarias. Otra instalación complementaria son las cámaras de inspección que se colocan, cuyo nombre lo deja claro, para poder ingresar e inspeccionar, desobstruir e inclusive dar mantenimiento a las tuberías. Y otro tipo de instalación complementaria son las ventilaciones de las alcantarillas. ¿Está bien? Bueno, en 10º lugar, el estudio de la necesidad de ventilar las alcantarillas. Bueno, las alcantarillas siempre tienen que estar ventiladas. ¿Por qué? Porque uno de los gases que se forma se conoce como el anhídrido sulfuroso sulfuro de hidrógeno. Y estos gases van a parar al espacio libre donde no hay agua. Si esos gases no tienen por dónde ventilar, o sea, por dónde salir a la atmósfera, se van a quedar en el interior de las tuberías y ellos son muy agresivos, van a carcomerse las tuberías hasta perforarlas. ¿Está claro? Entonces, por eso es que es importante ver la necesidad de ventilación de las alcantarillas. Ya vamos a ver cómo se ventila. 11. La evaluación de las profundidades máximas y mínimas de instalación
de los conductos. Bueno, aquí es claro. La norma dice que la profundidad mínima de una red de alcantarillado, 1 metro. La profundidad máxima, 6 metros. Entonces, no puedo salirme de ese límite. Bueno, eso es todo lo que teníamos que ver. Como podemos ver acá en este segundo punto, todo esto tiene que ver con el diseño del alcantarillado sanitario. Y por supuesto que es lo que vamos a estudiar y aprender durante todo este semestre en esta asignatura. ¿Está bien? Entonces, bueno, como siempre, los dejo para que ustedes me puedan hacer las preguntas que ustedes quieran aclararse. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna consulta que tengan? A ver, hay una pregunta en el chat. ¿Cuántos y cuáles son los planos de planificación? Los vamos a aprender acá en clase. O sea, yo les voy a enseñar todos los planos que ustedes tienen que elaborar. Van desde los planos en planta de trazado, los planos en plantas donde se localizan, se colocan los números de las cámaras, las cotas de llegada, salida, la identificación de la longitud de material, tipo de apoyo en planta de una alcantarilla, los planos de detalle, que están los detalles, por ejemplo, de todas las instalaciones complementarias, de las cámaras de inspección, de los sifones, etc. O sea, todo eso lo vamos a aprender en clase. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Cuáles son los tamaños mínimos de los alcantarillados? No, no hay tamaños mínimos de los alcantarillados. Cuando me hablas del alcantarillado, debe ser del sistema de alcantarillado, ¿no? No, no hay tamaños mínimos. Siempre que exista una población rural, por muy pequeña que sea, debe tener acceso a ese servicio de alcantarillado sanitario para proteger la salud de los comunales. No hay una limitante en tamaño mínimo ni máximo. ¿Alguna otra duda? ¿Duda? ¿Cuál es la diferencia entre sifón y sifón invertido? El sifón que normalmente ustedes conocen, no sé si ustedes, bueno, muchas veces han visto que para sacar la gasolina del tanque de un carro colocan una manguerita, chupan y entonces esa succión crea la extracción del líquido y el cebado de la tubería y con eso pueden sacar el agua la gasolina de un depósito hacia otro lugar. El sifón, eso es un sifón que va por arriba. O sea, ese es un sifón que va por la parte superior. No es, no es invertido. El otro es un sifón al revés, en forma de U. ¿Está claro? El sifón invertido es un sifón en forma de U para poder pasar por debajo de la cota del río. Esa es la diferencia que tiene. En el sifón en forma de U, aquí está la U que tiene un punto que debe estar más alto que el otro punto de descarga para que tengas una diferencia de cota que te permita vencer las pérdidas y llevar hasta el otro punto. En el otro, o sea, en el sifón invertido, tú necesitas una carga mínima entre el lugar de llegada del agua y el lugar de continuidad, para que con esta diferencia de cota se puedan vencer las pérdidas en el trayecto hasta que llega al nuevo destino. En el otro sifón, en normal, tú necesitas una presión negativa o succión para extraer el agua. No sé si te queda claro lo que es la diferencia entre un sifón y sifón invertido. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas? Es importantísimo, señores, tomar siempre en cuenta cuando van a hacer un proyecto esta información que yo les he dado en la clase de hoy. Si no la tienen, les sugiero no lo hagan.
o que van a tener un problema penal. Está bien, tenemos que ser serios también con los trabajos que nosotros realizamos, porque eso nos puede ocasionar serios problemas, inclusive hasta la cárcel nos puede costar. ¿Podría volver a explicar de los materiales que se usa y en qué caso tenemos nivel freático? Si en caso tenemos nivel freático presente. Bueno, si hay nivel freático, cuando no hay nivel freático, normalmente se coloca una capa de 5 centímetros en el fondo, se excava la zanja, se coloca una capa de 5 centímetros, entre 5 centímetros, para asentar la tubería. Y después se rellena hasta 5 o 10 centímetros por encima de la corona de la tubería con ese material de arena compactado a ambos lados. Y finalmente, el material de la excavación cesnido o tamizado, ese material se termina por rellenar la zanja. Ahora, cuando el nivel freático es alto, yo no puedo cubrir la alcantarilla con arena. ¿Por qué? Porque el nivel freático sube y puede bajar. Y cuando baja, lava la arena. Y entonces la tubería se puede asentar y zafar las uniones de las tuberías. En esos casos, se cambia la arena por ripio. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el ripio no va a ser lavado como lo puede ser la arena por el agua, por las subidas o bajadas de nivel freático. No sé si me entendiste, Marisol. O si era esa la pregunta, ¿no? ¿Era eso? Sí o no. Ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tenga? ¿No tienen más dudas? Bueno, si no tienen más dudas, entonces en la próxima clase, el lunes, continuamos con la unidad 4. Recuérdense que terminando la unidad 5 tomamos primer parcial. ¿Está bien? Bueno, entonces como siempre les digo, cuídense, que estén bien. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias. luego.